hace unos días se conoció la noticia de que la selección argentina universitaria de futsal, ahí estamos viendo, tuvo una estafa por parte de una empresa que ellos contrataron para poder viajar al Mundial que se realizará en Kazajistán ahora en el mes de agosto. Este equipo se encontró con la novedad de que los habían estafado en cuanto a lo que era el tema de los pasajes, las estadías que incluso ellos ya tenían acordadas y demás. Bueno, lógicamente, ante el peligro de que la selección pueda viajar o no y de que se perdiera ese lugar que tanto le costó a la selección, salieron distintos modos de ayuda y de colaboración, pero lo importante es que no pasen estas cosas, claro. Es que cuando uno organiza una salida, un viaje, sea dentro o sea fuera del territorio nacional, tenga previsto un montón de situaciones para evitar malos ratos, porque cuando uno organiza un viaje, en general tiene que ver con el placer, con la recreación, con la distensión, con la ilusión de conocer un lugar y demás, y que te pasen estas cosas. Conocemos nosotros también casos. Por eso lamentablemente tenemos experiencias en La Pampa. En la provincia de La Pampa y demás, pero uno dice, bueno, es un mundo, es un universo para muchas personas desconocido, porque si no tenés experiencia en viajes, ¿cómo haces y qué medidas tomás para evitar que te pase esto que le pasó a la selección de futsal? Bueno, y para hablar de este tema y consultarle qué hay que tener en cuenta, qué hay que mirar previamente y de qué manera organizarnos lo mejor posible, está en línea telefónica con nosotros Alejandra Barzani. Ella es titular técnica de Advanced y además forma parte de un grupo que está tratando de generar conciencia en esto. Hay mucha gente que viaja dentro, fuera del país, y hay mucha gente que deja librado a la empresa de viajes toda la organización. Pero le vamos a preguntar a ella, desde el punto de vista del consumidor, a dónde nos tenemos que posicionar y qué tenemos que tener en cuenta. Buenos días, Alejandra, la saludamos desde Canal 3 de Santa Rosa, Carlos Monasterio y Laura Davini. ¿Cómo le va? Buenos días, Laura y Carlos. Lo primero que quisiera, Laura, es hacer es decir, quería corregirle en algo. Bien. Usted habló que la gente de futsal contrató en una agencia de viajes. No es así. Y ahí empezamos con la prevención, de lo que usted hablaba. Ellos no han contratado con una agencia de viajes. Justamente lo que hicieron ellos, contrataron con una persona que se le dice una freelance, que es una persona que trabaja dentro de la informalidad. No tomaron todos los recaudos que debían haber tomado para contratar un viaje. Por lo cual hoy por hoy están totalmente desprotegidos, no tienen a quién recurrir, no van a recuperar ese dinero. Claro. De hecho, esta persona a la que le contrataron atendía a la gente en una confitería. Es decir, ahí ya hay una anormalidad. Bueno, por eso tenemos que hablar de los derechos y obligaciones del consumidor, porque los consumidores tienen derechos, por supuesto, pero también tienen obligaciones. Claro. Entonces, sí, obviamente tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Lo primero que debemos hablar es que cuando uno va a contratar un viaje, es decir, lo más importante es saber que la actividad del turismo en sí en la Argentina está regulada por el Ministerio de Turismo de la Nación. Es decir, uno no puede ir, y es como una farmacia, para llevárselo a tierra y que lo entienda doña Rosa. Cuando uno va y compra un medicamento en una farmacia, uno tiene un farmacéutico con una matrícula que se hace responsable por todo lo que entra y sale de esa farmacia. Lo mismo sucede en las agencias de viajes. Las agencias de viajes, que es una actividad también que está en este caso regulada por el Ministerio de Turismo, que dice que está controlada, es decir, tienen un técnico idóneo, una persona que tiene que firmar y hacerse responsable por todo lo que se vende en esa agencia de viajes y cómo se vende. Ahora, Alejandra, está bien, este era un caso de informalidad, Rocío Magalí Martínez atendía en una confitería, estaban dadas las circunstancias como para por lo menos sospechar. Pero ¿qué pasa, como se ha dado caso en La Pampa, cuando hay una agencia de viajes formalmente constituida, con su local, su habilitación, su matrícula, e igualmente pasan las estafas? Bueno, ¿cómo se puede prevenir? Ahí se puede prevenir de la siguiente manera. Lo primero y principal que tiene que hacer cualquier persona que va a contratar un viaje es, cuando va a la empresa, le tiene que pedir
primero todos los datos de la empresa, ¿sí? Estamos hablando que tiene que pedir que le muestren los papeles, es decir, que estén todos los papeles en orden. Tiene que pedirle el quit. ¿Por qué les digo esto del quit? Del quit del titular de la empresa. Es decir, ¿por qué el quit? Porque uno con el quit puede acceder a la página del Banco Central de la República Argentina, que es pública, y uno ahí puede mirar la situación crediticia de la empresa. Porque si esa empresa de pronto tiene cheques rechazados, porque una estafa no es de un día para otro, ¿sí? Las personas lo primero que dejan de hacer es empiezan a tener cheques rechazados, que fue lo que pasó en la mayoría de las empresas, por no decir en todas las empresas que estafaron y que estaban legalmente habilitadas, tenían cheques rechazados de hacía muchos meses, habían dejado de cumplir con sus obligaciones. Entonces, sí, eso uno lo puede mirar de manera, es decir, gratuita, en la página del Banco Central de la República Argentina, poniendo el quit de la empresa. A veces, Alejandra, lo que ocurre es que estas personas, ya sean freelance o agencias que no están con todos los papeles al día, como uno dice, por ahí son sensiblemente más económicos los viajes, entonces uno va de cabeza, ¿no? La gente rápidamente toma esa opción. Bueno, pero las personas también tienen que pensar, que tienen que plantearse por qué esto es mucho más económico, sí, porque lo barato termina saliendo caro. Sí, es cierto. Es así, entonces por eso yo hablo de las obligaciones como consumidor también. Claro. Alejandra, y otra cosa también muy importante esto, hay dos temas muy importantes también. Siempre tienen obligación de tienen que firmar un contrato. Es decir, la empresa tiene que firmar un contrato con el consumidor, siempre, donde se aclare de forma específica qué le está incluyendo en ese viaje y el valor, el precio del viaje, quién es el responsable idóneo de la empresa. Y si pueden conseguir, también sería muy importante que el responsable, además del dueño de la empresa, que sea el idóneo también quien firme. Y otra cosa también importante, que también tiene que controlar la gente, no es que, es decir, uno tiene que pedir, si va a firmar alguien ese contrato, decirle, ¿qué es usted de esta empresa? Soy el dueño, demuéstremelo con papeles que usted es el dueño. O soy el idóneo, demuéstreme con papeles que usted es el idóneo. Soy empleado, bueno, demuéstreme con papeles que usted es el empleado. Porque también hubo casos donde personas que estaban trabajando en negro en una empresa firmaron algo, entonces después el dueño, claro, se lavó las manos. Claro. Ahora, Alejandra, ¿somos susceptibles también de ser estafados con el comercio electrónico? Totalmente, en un 100%. Y acá el consumidor tiene que saber otra cosa. Cuando uno contrata por internet, tiene que pensar que si uno contrató en una página del exterior, está totalmente desprotegido. Uno puso su tarjeta y a partir de ese momento uno depende de las leyes de otros países. Claro. Ahora, si uno contrata en Argentina, también tiene que saber, en una empresa argentina, pero estamos hablando, cuando hablamos de Argentina, la empresa, uno tiene que asegurarse que esa empresa tenga, es decir, no solo el dominio de una com.ar, porque puede tener el dominio de una .com, pero ser una empresa argentina. Tiene que revisar que la empresa esté en Argentina. ¿Por qué? Porque si la empresa en el comercio electrónico está en Argentina, cuando uno dice, yo me equivoqué, hice algo, es decir, puse, por ejemplo, no sé, llegué al final y me equivoqué y marqué mal. Sí. Usted como consumidor, si es una empresa argentina, se rige por las leyes argentinas. Y acá entra en juego la Ley de Defensa al Consumidor. La Ley de Defensa al Consumidor es para las empresas argentinas. Esa ley dice que si uno, es decir, se equivoca, es decir, que uno tiene derecho para desistir de cualquier contratación, no solo de un viaje, de cualquier contratación. Es decir, estamos hablando de lo que sea, ¿sí? En el comercio electrónico tiene hasta 10 días para arrepentirse de lo que contrató. ¿Qué implica eso? Usted le contrata directo a una línea aérea en su página que es de Argentina, por ejemplo. Y usted va y le contrata, le voy a dar un ejemplo claro, Aerolíneas Argentinas. Usted va y contrata por Aerolíneas Argentinas directo. Y usted se equivocó. Y no importa que el viaje decía que no era no reembolsable. Usted tiene por la Ley de Defensa del Consumidor hasta 10 días para arrepentirse, porque usted se equivocó. Y por más que ellos le digan, no porque no es así, no, ellos tenían que informar ese derecho incluso en la página, porque son 10 días a partir del momento que le dicen que tiene usted ese derecho. Quiere decir que si usted se da cuenta,
usted todavía no viajó y usted se da cuenta de esto, pero en la página no le informaron claramente que usted tenía 10 días para desistir de lo que usted estaba contratando, esos 10 días empiezan a regir del momento que usted le hace el reclamo y que la persona le dice que usted tenía los 10 días, porque si usted empieza a reclamar y ellos siguen sin informarle de ese derecho, usted sigue teniendo ese derecho. Sí. Entonces tienen que ir inmediatamente a defensa del consumidor. Bien. Porque la ley de defensa del consumidor justamente está para proteger al consumidor, ¿sí? Claro. Que es la cadena más débil. Sí. Ahora, no está para abusarse de los derechos. Seguro. Que uno tiene. Por eso yo digo que uno tiene obligaciones. Bien. Bueno, Alejandra, nos ha dado un panorama genérico, pero bueno, ¿no? Que tengamos en cuenta un domicilio físico dentro del país. Es súper importante. Claro. Por eso cuando miran el comercio electrónico tienen que mirar que tengan un domicilio dentro de Argentina. Claro. Porque si la empresa en la electrónica no tiene un domicilio dentro de Argentina, ya está. Lo que hayan pagado, si hicieron algo mal, lo tienen que dar por perdido. Y los pagos que sean a través de un banco, siempre, porque también queda el comprobante, porque si uno va a la agencia y lo entrega en mano... Otro tema importante, otro tema importante, tema del pago. Alejandra Cuando Barzani. hablamos de tema bancarizado, nunca tienen que depositar en otras empresas, porque uno dice, pero yo fui al banco y deposité en otra empresa. No, ustedes no tienen que depositar en otra empresa, ustedes tienen que depositar, así sea un depósito, ustedes tienen que depositar en la cuenta de con quien ustedes firman el contrato. Correcto. Muy amable, Alejandra Barzani, ha sido usted muy atenta, buen día. Bueno, buen día, hasta luego. Gracias.